Buena tarde, presentamos el caso 4, evaluación de factor de inestabilidad económica para esta parte de la actividad que nos solicita responder a los cuestionamientos solicitados en la guía. ¿Por qué razón la caída de los precios del petróleo y del carbón afectan el déficit fiscal del país? Entonces tenemos que por el COVID-19 la moneda nacional se desvalorizó un 20% más, lo que genera una caída en los precios del petróleo y el carbón, provocando una afectación en los ingresos que tiene el Estado, ya que con la caída de precios del petróleo y el carbón hubo una reducción en las exportaciones, lo que indica que bajó el nivel de las ventas de estos productos a otros países. Con esto se evidencia una disminución en la producción y por ende una reducción de ingresos fiscales. Como consecuencia de esto hay un decrecimiento en el impuesto a la renta, afectando los ingresos tributarios del Estado, así como también hay una rebaja en los dividendos de Ecopetrol y un descenso en los aportes de regalías, teniendo en cuenta que el carbón es el mineral con mayor participación de regalías para el país. Todo esto produce que se afecte altamente los ingresos que tiene el Estado. Asimismo, con la pandemia hubo un gasto adicional, ya que el costo de salud pública y los costos de mitigación de la pobreza aumentaron, lo que estimuló que el gasto público se incrementara. Por ello, al haber una disminución en los ingresos y un aumento en el gasto público, se ve afectado el déficit fiscal del país, pues este va a aumentar. Acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada en establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años por 10 billones de pesos. Explique determinado qué herramientas de política monetaria se emplearon, cuál es el fin de esta medida. Bueno, entonces, las políticas en que se estableció el Banco de la República utilizó fueron, en primera instancia, las operaciones de mercado abierto, ya que el banco buscó aumentar la liquidez y por ello compró deuda pública en mercados secundarios con la finalidad de introducir dinero en la economía. Utilizó las operaciones de mercado abierto permanentes, pues al comprar títulos de deuda pública la liquidez que el Banco Central realiza ya es definitiva, porque queda en manos del poder público, mientras que el Banco de la República al comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimiento entre 1 y 3 años, utiliza la herramienta de operaciones de mercado abierto temporales, pues lo hace a un tiempo determinado, donde éste vende nuevamente los títulos comprados a las entidades que se los compró. Con lo anteriormente expuesto, se puede decir que el Banco de la República implementó una política monetaria expansiva con la finalidad de financiar monetariamente el gasto público para buscar una estabilidad financiera, estabilizando los mercados mediante el suministro de liquidez e igualmente pretende controlar el tipo de interés para disminuir el coste de préstamos mediante modificaciones a las tasas de interés y a las tasas de encaje. ¿Por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de este organismo? Bueno, esto si el gobierno se financia con un préstamo del Banco Central puede resultar en espirales de inflación. Lo que quiere decir es un incremento en los precios de los factores productivos que afectan la economía. Por ejemplo, suben los salarios, los costos de producción, la materia prima que harán más daño en el largo plazo. Afecta las expectativas futuras de los precios. Al pensar que los precios subirán en el futuro, los agentes económicos lo que hacen es consumir todo lo que puedan para evitar comprar después más caro. La otra parte puede ser que si la renta disponible es limitada, la capacidad de ahorro se ve rebajada. Explique en qué consiste la regla fiscal. Entonces tenemos que la regla fiscal es una restricción, ¿sí? Determina y ejecuta las finanzas estatales, lo que significa que es la encargada del cumplimiento de una serie de normas legales para establecer parámetros dentro del cual el Estado puede mantener un déficit que sea razonable para tener en cuenta no superar los gastos de los ingresos gubernamentales. La sostenibilidad fiscal y la estabilidad fiscal tienen mucha relación con la regla fiscal. Es necesario que el presupuesto estatal tenga en cuenta que el crecimiento del gasto debe ser acorde con la evolución de los ingresos a largo plazo, teniendo en cuenta que si no hay situaciones que puedan comprometer la economía nacional, es necesario que el gobierno cumpla con la regla fiscal y mantenga dentro de los límites establecidos el déficit fiscal a nivel anual y así garantizar un adecuado manejo del sistema estatal. En cualquier caso de ese incumplimiento a esta regla fiscal, el gobierno nacional debe explicar de modo detallado y mediante el informe que debe presentar durante el mes de junio las razones por las cuales se dio el incumplimiento y fijar metas y objetivos tendientes a asegurar el cumplimiento de la regla fiscal. ¿Qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y en el largo plazo? Bueno, entendemos por deuda pública el conjunto de deudas que mantiene un Estado frente a los particulares u otros países.
Esta constituye una forma de obtener recursos financieros por el Estado a cualquier poder público materializado normalmente mediante emisiones de títulos de valores o bonos. Entonces, la deuda a corto plazo se emite con un vencimiento inferior a un año y suele funcionar como una tasa especial de letra de cambio, en este caso el Estado. La deuda a mediano plazo cumple la misión de conseguir fondos para la financiación de gastos ordinarios. La deuda a largo plazo tiene la misión de financiar gastos extraordinarios y de dilatada rentabilidad. Los estímulos económicos a través del aumento de deuda pública dejan de tener efecto a corto plazo a partir de una ratio de deuda pública del PIB del 60 al 70%. Es decir, que si el nivel inicial de deuda está en estos niveles, aumentar más la deuda no genera crecimiento adicional a corto plazo. Además, a partir de un 90 un 100% de deuda pública sobre el PIB, el impacto sobre el crecimiento económico se torna negativo. Concretamente, cada 1% de aumento de la deuda pública en esos niveles podría reducirse el crecimiento en un 0,10%. A largo plazo, el efecto sobre el crecimiento económico es nulo, es decir, que si bien puede provocar un efecto estimulante para la economía a corto plazo, a largo plazo su efecto desaparece. Esta es la bibliografía que se ha consultado para este tema. Muchas gracias.